gracias a Bebión por invitarme a poder exponer de una manera muy breve una realidad que está hoy presente con un crecimiento continuo del uso del biochar, que al final es el carbón vegetal de toda la vida del carbonero, producido en un horno de pirólisis, que es una tecnología determinada, y yo voy a exponer cómo existen mercados que se están empezando a consolidar, están empezando a desarrollar su curva de aprendizaje alrededor de diferentes materiales de construcción. La idea es centrarnos en un material muy homogéneo que es la poda de viñedo. Es un material que una vez seco se comporta uniformemente. Esto es un tema muy importante para los hornos que pirolizan. Digamos que la homogeneidad del material para crear un biochar de calidad certificable es clave. Bien, entonces, el sarmiento, yo no tengo ahora datos de cuál es la proporción de carbono que puede tener, pero entiendo que puede estar entre un 50 y un 80%. Y sobre esos valores nos vamos a mover. Hemos de recordar que el carbono contenido por 3,67 es CO2 capturado. Bien, entonces aquí lo que quiero presentar es un poco un abanico de campos de la construcción que están usando hoy biochar. Está claro que es una curva de aprendizaje en el sentido que no son usos muy extendidos, pero se están generalizando y cada vez hay más demanda de ese material, sobre todo en el norte de Europa. Y los principales consumidores son países escandinavos y luego en los países, digamos, en Alemania, Austria y también en Francia. Y en España también tenemos algún productor de gran calidad. Vamos a hablar del uso del biochar en la industria del acero y en la industria del clínker de cemento, porque ahí el biochar tiene un uso asociado a su capacidad calorífica. En el acero, el biochar tiene un segundo uso asociado a un origen de carbono biomásico, sin emisiones, para hacer aleaciones y generar atmósferas reductoras. Y luego usos ya más comunes de construcción en el hormigón, en sistemas de drenaje y en pavimentos flexibles, que son los de las mezclas bituminosas. En la industria del acero, aquí tengo unas tablas para que comparemos. Estos hornos de acero usan lignito hulla, y podríamos comparar la capacidad calorífica con la del biochar y comprobamos que el biochar puede estar entre lo que es el lignito y lo que es la hulla, y luego hay una calidad superior que es la de la antracita, que se utiliza en los hornos de arco eléctrico para generar atmósferas reductoras, pero hoy también se está usando el biochar de más calidad. Aquí habría que comprender el sarmiento, la poda de viña, ¿dónde estaría? Es cierto que manejando el horno de pirólisis y, digamos, reteniendo adecuadamente el sarmiento y controlando la temperatura, puedes ir concentrando la cantidad de carbón a partir de generar volatilidad de otras sustancias. Pero las cenizas están ahí, y las cenizas es la parte mineral que nunca conseguirás expulsarla. Entonces, la idea es, tenemos en rojo la capacidad calorífica del biochar y su porcentaje de carbono, y lo que comprobamos es, pues esto, que estamos entre 7 y 8, yo soy muy de mercado eléctrico, de 7 a 8 kilovatios hora, si queréis en 25-30 megajulios por kilo, y son los rangos de estos carbones de menor calidad. La antracita está un poco más arriba. La industria del cemento, del clínker, está utilizando, para que comprendamos, no es un horno tan exigente en temas de temperatura como el del acero, y está usando residuos sólidos urbanos, los llamados RSU, que son plásticos y restos de biomasa seca, que aún tienen menos capacidad calorífica que el biochar. El biochar está en ese rango de los carbones. Me he permitido poner gasoil porque hay hornos de clínker que funcionan con gasoil, y vemos un poco los órdenes de magnitud donde el biochar como elemento térmico, y lo mismo que el acero, tiene su papel. ¿Qué pasa con estos dos usos del biochar?
que estamos en dos actividades, que son las del acero y del clinker, que entran en efectos de emisiones dentro del ETS, del mercado, digamos, del Emission Trade System, que tiene unos precios regulados, que los regula la Unión Europea, aunque flotan. Y entonces son precios muy inferiores, sensiblemente inferiores, del orden de la mitad, al mercado voluntario de carbono, donde el biochar podría generar más beneficios para el agricultor. Por eso, la capacidad térmica del biochar puede ser si usas pues, el sarmiento torrefactado y no te preocupas demasiado en su certificación. Una vez tenemos el clinker, al clinker se le añade yeso, se le añaden otros aditivos y generamos hormigón. Aquí presento unos datos del un instituto coreano de la construcción, donde un hormigón de 27, de 28 megapascales, que serían los dos famosos 280 kilos centímetro cuadrado de resistencia a compresión, con un 5 o un 10% de biochar, sobre todo mejora con un 5% mejora de resistencia a compresión y con un 10% mejora de resistencia a tracción. Este es un dato muy importante porque muchos hormigones para pavimentos es más importante la resistencia a tracción que la resistencia a compresión, a efectos de fatiga. Entonces, ¿qué estamos viendo en el mundo del hormigón? Que el biochar es un coadyuvante y un material que parece que tendría que ser un material de relleno y es un material que está ayudando a mejorar su proceso de fraguado, porque por la porosidad consigue, digamos, que la reacción agua-cemento se pueda realizar de una manera más controlada, sin tanta reacción exotérmica, y entonces estamos consiguiendo mejorar el fraguado del hormigón. Y no hablamos de porcentajes del 0,5, estamos hablando de un 5 a un 10%. Estamos hablando también aquí de un biochar de máxima calidad, del 85%. Biochares con menos porcentaje de carbono no pueden dosificarse con tanta proporción. Pero es cierto que podríamos añadir pues hasta un 20% porque aumentamos la resistencia del cemento y podríamos jugar con el control de resistencia. ¿Y esto qué permitiría? Algo que nos está empezando a obligar a Europa, a hacer obras sin CO2 embebido en la construcción. Digamos que quizás empezaremos con construcción premium, viviendas de lujo o ciertos prefabricados, como veremos ahora, pero realmente estamos asistiendo a un nuevo material de construcción muy interesante. También he de decir que el ministerio, digamos, que oferta las obras públicas, está empezando a exigir en sus subastas, sobre todo en obras de rehabilitación, que se controlen las emisiones de CO2. Entonces, si tú usas materiales que tienen CO2 embebido, es una manera de controlar parte de la subasta. En teoría, el que consiguiera hacer obras sin emisiones, a lo mejor se lleva sin tener que hacer una baja y añadiendo más calidad de derechos de carbono, puede quedarse con las obras. O sea, que un mensaje sería que los constructores tienen que estar muy atentos a disponer de sistemas de compensación de emisiones. En esta misma línea vemos una empresa cementera como Holcim, que es un líder mundial, ha presentado un módulo prefabricado. Vemos aquí las fotos, que es una especie de celosía de un color grisáceo. ¿Por qué? Porque contiene gran cantidad de biochar que le cambia el color al hormigón, que de alguna manera estamos viendo que esto empieza a rodar y empieza a tomar peso y a ser creíble. Otro uso muy curioso y que aún lleva más tiempo, porque los países nórdicos llevan mucho tiempo usando biochar para temas de filtros de aguas residuales, es en la ciudad de Oslo, que en su protocolo de cómo hacer urbanizaciones y generar jardineras están usando mezclas de suelo con biochar para que las raíces de los árboles tengan una zona para desarrollarse, para retener agua y luego para compensar emisiones. Hay un manual que está citado aquí en la slide, en la diapositiva. Abajo tenemos la referencia de ese manual donde se contempla el biochar como uso en jardineras. Y luego, por último, quiero
presentar unas investigaciones que hemos hecho en la UPC del uso de biochar en carreteras, porque precisamente la Dirección General de Carreteras en el 2024 sacó una orden circular donde indicaba cuáles eran los contenidos de emisiones de CO2 por cada tipo de mezcla en función de mezcla asfáltica, en función de las diferentes calidades de pavimentos que tienen en sus manuales, ¿no? Entonces, el Ministerio lo que quiere es ahorrar 2 kilos por metro cuadrado en los firmes de nueva construcción e ir a conseguir objetivos de un 50% de reducciones de emisiones, hay que entender dentro del ciclo de vida de la ejecución del pavimento. Pero ¿qué hemos conseguido en la UPC al usar biochar? Pues que somos capaces de incluso de retirar casi 100 kilos por cada 25 centímetros de mezcla bituminosa, 100 kilos de CO2. Recordemos que estábamos en el carbono que tiene el biochar, en este caso es un biochar con un 83% de carbono, por 3,67 tenemos los kilos de CO2 por kilo de biochar, y entonces el ASEMA, que es la Asociación Española de Firmes de Mezclas Asfálticas, está hablando que de media sus asociados hacen pavimentos con 62,6 kilos por metro cuadrado. Entonces, de alguna manera, lo que estamos consiguiendo con el biochar, y así lo ha hecho la UPC, que tiene unas referencias, digamos, de solvencia tecnológica y de solvencia científica respecto a toda una experiencia en definir ensayos para conseguir calidad en los firmes y en las mezclas bituminosas. Lo que estamos viendo es que el uso de biochar es compatible con el pavimento al sustituir filler y parte de las arenas. Por lo tanto, con estos ejemplos que hemos visto, lo que estamos comprobando es las tremendas condiciones favorables que se están dando para empezar a usar el biochar en usos de construcción. Y con esto, pues no tengo que decir más que muchas gracias. Y aquí tenéis mis referencias. Y el que quiera la presentación, ABBYOUM tiene el PDF y os la podrá compartir. Muchas gracias.